obstrucción aguda de la vía respiratoria superior. Y mi grupo es Eri Hueca, Emanuel Puerta, Freddy y Diana, una persona, ¿no? Bueno, los temas que vamos a tratar son sobre la obstrucción aguda de la vía respiratoria superior, para saber qué enfermedades, cuáles son las causas de esto, definir y evaluar enfermedades agudas frecuentes, ¿no? Que causa la obstrucción. También vamos a hablar, vamos a hacer un enfoque hacia los niños, porque ellos son los que sufren bastante, y, o sea, la enfermedad que altera la falla respiratoria, ¿no? Y vamos a hacer hablar sobre cómo vamos a detectar, ¿no? La causa, el diagnóstico diferencial, el tratamiento, y vamos a empezar. Bueno, ustedes saben que la obstrucción respiratoria de vía superior es una causa muy peligrosa, podemos decir, y por lo que compromete vías respiratorias, ¿no? Y al comprometer vías aéreas, el paciente puede tener una eventual muerte. Entonces hay que recordar que la enfermedad respiratoria grave es progresiva, ¿no? Y lo más importante es saber cuál es la causa. Lo más importante es saber que está teniendo una obstrucción, ¿no? Para eso, asegurar la permeabilidad aérea. Entonces, como este es un evento progresivo, quiere decir que va a haber un tiempo de oro para el diagnóstico y poder intervenir, ¿no? Y para eso hay que conocer los signos de gravedad. ¿Cuáles son? Aquí tenemos en grosso modo dos signos, ¿no? El aspecto general del infante y de la intensidad del esfuerzo respiratorio. Pero este a grosso modo, ¿no? Pero hay una forma un poco más fino para nosotros poder identificar a un niño que esté pasando por una obstrucción aguda, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Con el triángulo de la evaluación pediátrica, que se evalúa tres cosas, que son el aspecto, la respiración, la circulación, ¿no? El aspecto evalúa el tono, la mirada, si el niño puede llorar o no puede llorar, si el niño puede hablar y esas cosas. Evalúa la respiración, si el niño está teniendo mucho esfuerzo respiratorio, ¿no? Por ejemplo, aquí hay unos signos, que tiene retracción o tiraje, aleteo o taquipnia, ¿no? O hay que ver si el niño tiene ruidos respiratorios como estridor, disfonía, sibilancia, ronquidos. Y por último, la circulación. ¿Cómo está la piel, no? Si está pálido, está cianótico, todo esto es importante. ¿Por qué? Porque miren acá, el aspecto nos va a evaluar el sistema nervioso central, ¿no? O sea, cuán oxigenado y perfundido está el sistema nervioso, el cerebro. La circulación nos evalúa la función cardíaca y la perfusión de los órganos. Y la respiración nos va a valorar la patología respiratoria. Ahora, teniendo esto en mente, podemos nosotros saber dónde está el problema en el niño, ¿no? O sea, ya no solo saber que el niño está teniendo un episodio de obstrucción, sino ya poder indagar más o menos cuál es el problema, ¿no? Y para eso nos guiamos de esta interpretación, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una apariencia, el niño presenta una apariencia normal, el niño está, por ejemplo, con la mirada perdida, ¿no? Está respirando anormalmente, o sea, tiene tiraje, y encima está teniendo estridores, ¿no? Pero su circulación está normal. Entonces, lo más seguro es que esto sea una falla respiratoria, ¿no? Y así nosotros ya podemos saber la causa, pero esto no es tan importante. Lo importante, recordemos, es identificar que el niño está teniendo el episodio de obstrucción agudo, ¿no? Porque eso lo puede llevar a la muerte. Entonces, ¿cómo hacemos la evaluación? Recordar que hay ocasiones donde el inicio agudo es súbito, ¿no? Por ejemplo, en una asfixia repentina, puede tener arcadas o estridor en ausencia de traumatismo o fiebre, ¿no? ¿Qué sugiere el cuerpo extraño o reacción alérgica?
Y estos síntomas que han progresado rápidamente indican una enfermedad grave. Ahora, un trauma, por ejemplo, el estridor en el contexto de un traumatismo agudo indica una alta probabilidad de una lesión crítica de la vía respiratoria que requiere una acción inmediata. Algo importante aquí, en paréntesis, es que hay que ver el estridor si es en inspiración o expiración o es bifásico, ¿no? En la anterior clase hemos visto que los estridores en inspiración generalmente se encontraba a nivel de la vía aérea superior, a nivel glótico, ¿no? En el epiglotis. Cuando era bifásico, en la glotis o subglotis, y cuando era en expiración, era en la tráquea, ¿no? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Hay que ver si el paciente tiene fiebre, de repente sea una infección, un croup, de repente tenga un croup infeccioso, ¿no? Entonces, un historial de fiebre sugiere una etiología infecciosa. Importante tomar en cuenta eso. Ver si el niño le cambió la voz, ¿no? Puede tener una voz apagada en procesos supraglóticos, como las infecciones, ¿no? La ronquera y el estridor se presenta con inflamación laríngea y subglótica. O sea, lo que llamamos nosotros croup, ¿no? Indagar sobre exposiciones. De repente el niño tuvo una reacción anafiláctica o una reacción alérgica y hay que ver las exposiciones. Si estuvo expuesto de repente a algún alergeno en algunos alimentos o el niño toma algún medicamento, ¿no? Que le haya ocasionado el episodio de obstrucción aguda, ¿no? Condiciones médicas subyacentes. Síntomas más graves en niños con anomalías congénitas y cirugías previas, ¿no? Al examen físico, ¿cómo vamos a evaluar? Bueno, los niños con dificultad respiratoria grave pueden consistir solamente en una evaluación respiratoria. Y aquí tenemos los signos más característicos de una obstrucción aguda, ¿no? Taquimia, es decir, respiración acelerada, estridor, por una obstrucción de la vía aérea superior, sibilancias o estertores, retracción supraesternal o supraclavicular, que vendría a ser como los tirajes, ¿no? El niño está haciendo esfuerzo por querer ventilar. Disfagia, de repente tenga algún proceso inflamatorio que esté taponeando, obstruyendo, obstaculizando la vía aérea, ¿no? Y a raíz de eso también tiene disfagia. Evaluar posiciones que ayudan a mantener la permeabilidad de la vía respiratoria. Recordar que hay condiciones en que los niños en decúbito no lo toleran, ¿no? Entonces, los niños pueden tener signos generales de dificultad respiratoria como taquimia y aleteo nasal. Todos esos síntomas son muy importantes para poder identificar rápidamente y actuar, ¿no? Además, ver la fiebre, el aspecto tóxico, la dificultad respiratoria, sugieren traqueitis bacteriana, ¿no? Siempre encontramos una obstrucción y encima tiene fiebre, probablemente no hay que dudar, esto es una infección, ¿no? Por raras ocasiones una epilotitis, generalmente es una traqueitis. El niño de repente tiene asfixia así súbitamente, tiene náuseas o dificultad para tragar, sin otros hallazgos sugieren un cuerpo extraño, ¿no? Síntomas agudos de la vía respiratoria superior con estridor en asociación con cualquiera de los siguientes, por ejemplo, labios, lengua o úvula, en el contexto de exposición al alergeno respalda el diagnóstico de anafilaxia. Entonces, muchas de estas condiciones son por sentido común, ¿no? Uno va evaluando los síntomas. Aquí tenemos otros hallazgos, por ejemplo, una fonación alterada, hematoma, hinchazón del cuello. Todo esto sugiere, por ejemplo, que probablemente tenga una lesión laringotraqueal, ¿no? Por un traumatismo, ya sea contuso o penetrante. O un niño con quemaduras que tiene ronquera, babeo, dificultad respiratoria, puede tener una quemadura en la vía respiratoria superior, ¿no? Un infante que está irritable, que no puede mover la región cervical y que no puede tragar, probablemente tenga un absceso retrofaríngeo, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos qué estudios auxiliares nos pueden apoyar al diagnóstico y manejo de estos pacientes? Bueno, esto ya está por demás decirlo, que hay que asegurar, ¿no? La vía aérea tiene prioridad sobre el diagnóstico.
Nos podemos apoyar de las imágenes. La radiografía puede ser útil, pero nunca debe interferir la estabilización de un niño con obstrucción crítica. La radiografía de tejido blando del cuello pueden ser útiles para diagnosticar, por ejemplo, epiglotitis, ¿no? Por absceso retrofaringio y Krupp. Las radiografías anteroposterior y lateral del cuello y tórax pueden demostrar la presencia de un cuerpo extraño. En laboratorio, generalmente no son necesarios, ¿no? Porque no te da tiempo, el niño se te puede morir y esto no es tu prioridad ahora, ¿no? En niños con una etiología bacteriológica te puede servir un cultivo, ¿no? Un cultivo de garganta, serología para virus, del Epstein-Barr, por ejemplo, que pueden proporcionar información importante. Pero esto ya es para tu manejo, ¿no? Para tu manejo posterior. Para ese rato no tienes tiempo para esto. Visualización directa. La visualización por riesgo de obstrucción total tiene que realizarse en emergencia, UCI o sala de operaciones. Se pueden identificar anomalías estructurales de la epiglotis y cuerpo extraño supraglótico. Ahora vamos a mencionar cuáles son las causas más frecuentes de obstrucción aguda de la vía respiratoria, ¿no? Independientemente de la causa, hay que sospechar que se trata de una obstrucción de la vía respiratoria superior. Otra vez volvemos a indagar en esto porque es lo más importante. O sea, detectar, ¿no?, los síntomas característicos de una obstrucción que sería el estridor, ¿no? Rápidamente actuamos en ese momento. Dependiendo de qué tiempo es el estridor, podemos sospechar a qué nivel está la obstrucción. Ya lo mencioné esto, vamos a avanzar. Algunas patologías pueden cursar con disfonía o alteraciones de la deglución, ¿no?, que pueden llevar a atragantamientos o episodios de aspiración. Entonces, lo vamos a dividir en dos grupos. Obstrucción de origen infeccioso y no infeccioso. De las infecciosas, ¿cuál tenemos? Las virales a la cabeza, ¿no? La laringotraqueitis, o también llamado el Krupp, ¿no? Inflamación de la laringe y la tráquea, pero en este caso por una etiología viral. Una traqueitis bacteriana, una epiglotitis, absceso retrofaringio. Estos son las principales causas infecciosas de obstrucción, ¿no? Y los no infecciosos sería pues un grupo espasmódico, una reacción anafiláctica, angioedema, entre otras, ¿no? Entre traumas, por ejemplo. Y aquí tenemos un cuadro que resume las principales causas, su clínica, cómo podemos evaluarlo, ¿no? Por mencionarlo, solo unos nomás. Por ejemplo, la laringitis aguda, que es frecuente encontrar en los niños por infecciones virales, ¿no? Por ejemplo, la parainfluenza o el virus sincitial respiratorio. En este caso, ¿cómo va a estar el niño? ¿Qué va a presentar? Va a presentar un cuadro catarral, ¿no? Va a tener estridor porque hay una obstrucción de la vía aérea. Y sobre todo, inspiratorio, es decir, una obstrucción a nivel epiglótico, ¿no? Supraglótico. Y encima tiene tos perruna y disfonía, ¿no? Entonces, esto al ojo nomás, hay que detectarlo y saber que tiene una obstrucción y hay que actuar rápidamente. Aquí, como es algo de emergencia, no necesitas pruebas complementarias, tú sabes que ya tiene una obstrucción, ¿no? Y el tratamiento, según la gravedad, puede necesitar corticoides o adrenalina nebulizada. Y así mismo vamos identificando, aquí están las diferentes causas de obstrucción, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de la laringitis aguda, esta parte vamos a pasar rápidamente. Se caracteriza por un estridor inspiratorio, una tos perruna y disfonía, ¿no? Acompañado de dificultad respiratoria variable. Dice que la laringitis aguda representa hasta el 20% de las causas, ¿no?, de obstrucción aguda. Y aparece a cualquier edad. Sin embargo, esto es algo característico de los infantes, los niños. Y muchas veces está asociado a temporadas, ¿no?, de otoño, invierno, donde hay más casos de laringitis aguda. Es de causa viral. Los más comunes son el virus para influenza tipo 1, que la mayoría de los casos es por este virus, ¿no? Y hay otro pico menor de incidencia en invierno relacionado con la influenza, el virus de la influenza, el virus
respiratorio sincitial y parainfluenza tipo 3. Estos serían los agentes más frecuentes de la laringitis aguda, ¿no? Y bueno, ¿cómo es la clínica? Rápidamente, dijimos que era un cuadro catarral, ¿no? En 2-3 días previos. Puede haber o no fiebre y que evoluciona de esta manera. Tiene un estridor inspiratorio, una tos perruna y disfonía. Hay que evitar situaciones que empeoren la sintomatología, ¿no? Por ejemplo, la agitación, el llanto o la posición horizontal. No lo tolera. El diagnóstico es clínico y casi siempre no se necesita pruebas complementarias, ¿no? Es importante determinar la saturación de oxígeno y aplicar escalas de gravedad. Y de acuerdo a esto, nosotros poder orientarnos a un tratamiento apropiado. Por ejemplo, un episodio leve va a requerir una buena ventilación y asegurar una saturación de oxígeno más del 95%, ¿no? Un episodio moderado, el paciente va a tener estridor en reposo, ¿no? Va a tener signos de tiraje, retracciones leves. Y un episodio grave ya es cuando tiene un estridor en reposo y ya está hipoventilando, ¿no? Y encima ya está desaturando. O tiene ya alteración de la conciencia, hay un compromiso cerebral. Esto ya sería un episodio grave. Hay una escala para poder valorar la laringitis aguda, que sería la escala de Wesley, en donde las variables son, pues, ¿no? El estridor, el tiraje, la ventilación, la cianosis y la conciencia, lo mismo que hemos mencionado. Y por simple lógica, ¿no? Si el paciente está con estridor, está con dificultad para ventilar, tiene esfuerzo respiratorio y está cianótico, la gravedad va a ser mayor, ¿no? Y además, aquí tenemos una escala de gravedad de laringitis según el Grupo Interdisciplinar de Emergencias Pediátricas de Osakidetza, ¿no? Que asimismo toma estas variables que ellos consideran lo más importante, el estridor, las retracciones, la hipoventilación y la saturación de oxígeno, ¿no? En donde un episodio grave sería pues 6 puntos o más. Es decir, con que tenga estridor en reposo, retracciones moderadas y esté hipoventilando, ya se considera un episodio grave, ¿no? Entonces, el manejo, ¿cómo va a ser? Dependiendo de esta escala, cómo lo clasifiquemos, si es un episodio leve, podemos darle corticoides, ¿no? Dexametasona oral, 0.15 miligramos por kilo de peso en dosis única, ¿no? Y máximo dosis de 10 miligramos. Y si va bien la cosa, el cuadro va bien, podemos darle el alta desde la atención primaria, ¿no? Ahora, mire, tenemos un cuadro grave. ¿Cómo se manejan los cuadros graves? Primero hay que estabilizar y derivar, ¿no? Estabilizar se refiere a como que asegurar la permeabilidad de la vía aérea y luego derivar hacia a un pediatra, ¿no? A un especialista. Y el manejo sería pues con corticoides también, 0.6 miligramos por kilo de peso en dosis única. Y en caso de que no lo tolera, no tenga tolerancia oral, podemos optar por otros mecanismos de inducción, ¿no? Por ejemplo, budesonida nebulizada, ¿no? O corticoides intravenosos o intramuscular, acompañado de adrenalina nebulizada y el oxígeno humidificado, ¿no? Como se dan cuenta, es una intervención un poco más invasiva, ¿no? Bueno, aquí tenemos la corticoterapia, cuáles son las dosis, la vía de administración, el inicio, y esto ya sería un tema más farmacológico, ¿no? Los fármacos que más se usan sería la dexametasona, luego se usa también prednisona y entre otras, ¿no? La budesonida que hay en nebulizado. Y eso dependiendo si el niño tolera o no la vía oral. Ya, otro cuadro importante de obstrucción es la traqueitis bacteriana, que puede ser una complicación del croup viral, ¿no? O simplemente ser una infección primaria. Entonces aquí, además del cuadro, va a tener fiebre, ¿no? Va a tener un mal estado general, va a tener tos productiva con secreciones espesas, ¿no? Una secreción mucopurulenta. Además, podemos encontrar
mostrar una membrana traqueal intraluminal o una irregularidad en la pared traqueal en la radiografía, ¿no? Y la confirmación diagnóstica se realizará con la observación directa, ya sea por laringoscopía o broncoscopía, ¿no? De secreciones mucopurulentas y espesas que obstruyan la vía aérea. Otro cuadro importante a tomar en cuenta es la epiglotitis, donde hay una inflamación de las estructuras supraglóticas, ¿no? Como los tejidos blandos circundantes, la parte posterior de la lengua y pliegues aritenoepiglóticos, que están circundando, ¿no?, la vía aérea, y cuando se inflama, pues obstaculizan la vía aérea. En este caso, cuando tenemos una epiglotitis, a la cabeza vamos a pensar en un hemófilo, ¿no? El hemófilo influencial tipo B, que es responsable hasta un poco más del 90% de los casos. ¿Cómo es la clínica en una epiglotitis? Es de intervención brusca en niños de 2 a 5 años generalmente, que va a tener fiebre, odinofagia, disfonía y disnea, ¿no? Es importante no realizar técnicas ni maniobras que puedan generar estrés al niño, ya que puede provocar el llanto y precipitar al fracaso respiratorio. Aquí tenemos un ejemplo, un niño que tiene una epiglotitis aguda. Este niño probablemente tuvo su episodio de fiebre, ¿no? Tuvo su episodio de perdón, de obstrucción, de dificultad respiratoria, y la causa aquí se encontró que era hemófilo, ¿no? Y aquí tenemos, dijimos que el diagnóstico va a ser viendo pues por laringoscopía o fibrobroncoscopía. Aquí se ve, ¿no?, que tiene lesiones eritematosas y puede tener también lesiones purulentas, bueno, son bacterianas. Bueno, otro cuadro más, ya hemos mencionado 3. Otro cuadro importante es el edema laringio anafiláctico, ¿no?, que puede ser por alergenos, ya sean alimentos, picaduras por abeja, ¿no?, o fármacos, reacciones adversas a fármacos. Y la clínica se desencadena en 2 horas siguiente a la exposición, ¿no? Y aquí va a tener síntomas cutáneos como urticarias, eritemas, síntomas respiratorios como estridor. Cuando tiene estridor nos orienta a que hay un edema laringio, ¿no? Y esto es una urgencia médica porque puede ser mortal, ya que es una instalación rápida, es una reacción anafiláctica, es muy rápido. Entonces, si el paciente está estable, podemos darle adrenalina, ¿no?, para poder asegurar la vía aérea, para poder, claro, asegurar la vía aérea. Podemos darle adrenalina intramuscular, ¿no? Y si está inestable, le damos adrenalina intramuscular, pero repetimos cada 5 o 10 minutos, ¿no?, acompañado de un soporte de oxígeno, además de un tratamiento coadyuvante como los antihistamínicos, ¿no?, para poder revertir el cuadro anafiláctico. Y, bueno, hay una sospecha de edema laringio anafiláctico, se hace sobre todo cuando hay estridor, ¿no? Entonces ahí podemos ayudarlo con algunas medidas como la posición semi-incorporado, darle adrenalina dependiendo de la gravedad, ¿no?, si está estable o inestable. Y las recomendaciones, bueno, ya se lo maneja, cuando ya se lo estabiliza, sería pues derivar a consultas de alergia, darle autoinyectores de adrenalina, valorar la necesidad de antihistamínicos. 4 minutos más. Ok, ya vamos a terminar. Rápidamente, otro cuadro importante de obstrucción aguda es el eczeema hereditario, que es una enfermedad genética que es poco frecuente, ¿no?, en donde hay una activación anormal de la vía de complemento, donde se liberan mediadores vasoactivos y eso ocasiona, ¿no?, el eczeema hereditario y hay una inflamación. Generalmente debuta en la segunda década de la vida y hay desencadenantes como los fármacos, algunos traumas, infecciones o situaciones de estrés. El eczeema es localizado en la piel, no es doloroso, es no pruriginoso y no eritematoso, ¿no? También puede haber lesiones en la mucosa del gastrointestinal y cuando se ubica en la mucosa del tracto respiratorio es donde ocasiona pues, ¿no?, la obstrucción y va a haber estridor, disnea, disfagia, disfonía
Eso a raíz de un edema, ¿no? Entonces debemos sospechar en paciente que acude con angioedema recurrente, ¿no? Que no mejora con tratamiento de adrenalina, corticoide o antihistamínico. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Dosamos complementos y encontramos que tiene el C4 disminuido y además podemos acompañarnos de un examen genético, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento entonces? Darle, ¿no? C1 inhibidor, concentrados de C1 inhibidor. A veces también podemos darle plasma fresco congelado, pero la primera opción es las concentraciones de C1 inhibidor. Y bueno, por último, de cuerpo extraño, que el 80% hay síndrome de penetración o crisis de sofocación, ¿no? Donde va a tener un espasmo y va a tener la tos expulsiva. Ya, es una tos persistente y los síntomas dependerán de dónde está localizado el cuerpo extraño, ¿no? Si va a estar en la laringe, tráqueo, bronquio, va a variar los síntomas, ¿no? En los cuerpos extraños que permanece un tiempo, hay que hacerle radiografía para poder evaluar eso, para ver si hay inflamación o infecciones, ¿no? Que pueden ocasionar neumonía, bronquiectasia y telectasia. El diagnóstico puede hacerse con radiografía o fibrobroncoscopía. Generalmente se da en niños y el tratamiento va a depender del grado de obstrucción, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor maniobra? La tos efectiva. Hay que animar al paciente que tosa y hay maniobras, ¿no? Por ejemplo, en casos severos hay la maniobra de Helmich, que es hacer una compresión en el abdomen para poder generar una presión alta y poder expulsar el objeto, el cuerpo extraño, ¿no? Bueno, eso sería prácticamente nuestro tema de esta noche. Gracias. Ya. Bueno, con respecto a la exposición, había en el resumen que es, entre comillas, lo más importante de la exposición, no se le dio la debida énfasis e importancia de lo que es. O sea, si vas a comenzar con el resumen, porque también puedes finalizar con el resumen. Si vas a comenzar con el resumen, debes de darle mucho énfasis a cada punto que tienen que grabar. O sea, al final de cuentas, un resumen de inicio es lo que vas a desarrollar posteriormente. Pero si lo lees así, si hay un poco de nervios, tratar de comenzar hablando un poco una generalidad hasta que pasen los nervios y comienzas fuerte con tu resumen. Segundo, se está incidiendo mucho en lo que es referencias. O sea, se están bajando puntos solamente por no saber referenciar. Y en todo el artículo no se ha referenciado. De plano que si coges el artículo que damos como lectura base de donde vas a investigar o a orientarte, también debes de referenciarlo, ¿no? Y cada aporte, porque por ahí vi un par de aportes de cuadros, cada aporte, pues lo tienes que referenciar ahí. Aparte de la bibliografía que se va a hablar, pero dale la importancia del aporte para que se note que has hecho investigación o aporte. Ese sentido común, o sea, el sentido común es el más escaso de los sentidos. Es muy difícil que en una exposición digas por sentido común, sobre todo cuando estás hablando de enfermedades que tienes que tener un buen algoritmo para poder diferenciar una de otra, puesto que casi no hay examen físico de instrumentación, ¿no? Entonces, otro es, en general, ha habido una buena corrección ortográfica, pero en una lámina típicamente de evaluación, todas las incorrecciones de escritura y tildes estaban ausentes. Alguien, alguien del grupo debe de dar una revisada al texto que no tenga incorrecciones en su redacción ortográficas. En general, tratar de cuando uno está exponiendo, no tutear salvo que tengas a un grupo muy conocido. Pero si me lo estás exponiendo a mí, normalmente
no es apropiado tutear. Como que estuvieras exponiendo una tesis, no es apropiado tutear a un jurado. ¿Ya? Entonces, para cuestiones de formación, se trata de insistir en manejar un lenguaje impersonal. Nosotros hemos desarrollado esto para que se acostumbren a saber exponer. Ver por laringoscopía una epiglotitis. En general, en una epiglotitis lo que menos se desea es manipular. Tanto así de que un bajalenguas en sí puede producir un colapso de la vía aérea. Entonces, hacer una endoscopía en una epiglotitis es por lo demás un poco difícil, ¿no? Difícil hasta en los especialistas para poderlo hacer, porque si tocas la epiglotis inmediatamente hace un colapso. Entonces, hay videos que vamos a ver ahorita videos, pero no es el mensaje que se debe de dar. Es la menor manipulación al paciente para que no genere llanto, para que no empeore su situación. Ya. En general, todo el desarrollo de la exposición ha sido casi como un resumen de todo el texto. La intención para esta semana es hacer investigación, basado en el texto, pero hacer investigación. Tratar de que salirse de la literatura y ahondar un poco en la literatura con nuevos aportes, basado en los temas que tiene ese artículo. Entonces, ahí, como digo, poco a poco con las exposiciones vamos a insistir un poco más. ¿Ya? 17 para todo el grupo. Ok, doctor, muchas gracias. Vamos a tratar de organizarnos un poquito en lo que es el diagnóstico práctico de esto. O sea, si uno ve a viene una madre, ¿no?, con su niño pequeño y está asustada porque no respira bien, tiene un estridor, lo primero que tenemos que hacer es evaluar el estridor. O sea, un estridor inspiratorio puro, estamos hablando, típicamente es supraglótico. Un estridor a predominio inspiratorio, pero que puede tener bifásico, puede ser cuerdas vocales, que es bien raro, y subglotis. Y ya se habla hasta de tráquea extratorácica. Y un estridor expiratorio es básicamente intratorácico. Entonces, de ahí tenemos de las patologías que nos hemos estado viendo. Si tenemos a este pequeño que está muy tóxico, muy disneico y está babeando, o sea, babear quiere decir que no puede casi ni tragar. Es llamativo el babeo. Lo más probable es que sea una epiglotitis, que es de evolución muy rápida. A diferencia del CRUP. El CRUP usualmente te dice que estuvo medio resfriado hace 2 o 3 días, a veces no tiene fiebre, ¿no? Y está con su estridor inspiratorio bifásico, pero no se ve tan grave. Pero pasa saliva, no babea, no se ve tan tóxico. Otro punto en todo esto es, si ese niño está también un poco tóxico, está con estridor, pero lo que quiere es toser fuerte y bota tacos de pus, una traqueitis bacteriana. Y bota un taco, una traqueitis bacteriana. O sea, el CRUP puede haber tos,
La tos perruna. La tos perruna es una tos seca. Una tos seca, quintosa, que siempre me está llevando, la tos quintosa siempre me habla de patología subglótica. Pero si esa tos tiene como producto una flema, un taco de flema, esa es una traqueitis bacteriana. Entonces, en la epiglotitis y en la traqueitis, lo que va a hacer es antibiótico-terapia. En epiglotitis, aparte de la antibiótico-terapia, cuidado con la vía aérea, porque evoluciona rapidísimo. Y muy probablemente necesites hacer una intubación. Pero entre traqueitis y epiglotitis, la traqueitis es muchísimo más frecuente. Epiglotitis es bien piña que te toque. ¿Por qué? Porque ya hay vacunación. Y la vacunación ha bajado bastante. Entonces, en el CRUP, el paciente no está tan tóxico, pero le llama la atención ese estrior inspiratorio bifásico con su tos quintosa, pero el niño no está tan mal. Es más, varios días está así y generalmente el niño está bien en el día y a las 3, 4 de la mañana te hace ese alboroto en la familia. Ahora, tenemos dos casos que tenemos que diferenciar. La anafilaxia y el angioedema hereditario. Los dos son súbitos, los dos son con edema que puede ser de uñas, labios, ojos y todo, vía aérea. El edema de la laringe te va a dar un estridor, una disfonía, todo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre esos dos? Primero, el grupo etario. El grupo etario en un angioedema hereditario es a partir de los 20 años. Es bien, bien raro que sea menor. En los anafilácticos puede ser en cualquier edad, pero generalmente se presentan más de chicos, o sea, no tan pequeños, pero sí de niños. Pero un punto muy importante que me los diferencia es la urticaria, o sea, el que esté rojo y pique. O sea, la sensación de que está rojo y pique, las ronchas, ¿no? Eso se ve en el anafiláctico, más no en el angioedema hereditario. Y ya después en la respuesta a epinefrina. La respuesta a epinefrina intramuscular va muy bien para el anafiláctico, pero no responde para el angioedema hereditario. Cuerpos extraños. Cuerpos extraños es una de las cosas más difíciles si no tenemos un buen antecedente. ¿Por qué? Porque hasta tomando radiografías, ¿no? Que a veces, por ejemplo, uno lo ve que está con estridor, que está babeando, pero no lo ve tan tóxico y dice, pues, no me parece una epiglotitis, está un poco más grande, no tiene tanta fiebre, no hay fiebre, no vaya a ser un cuerpo extraño. Y le tomas una radiografía simple, de frente o lateral, y observas rápidamente cómo está la vía aérea. Pero hay cuerpos extraños que no se ven en radiografía, ¿no? Y esos son los difíciles. Y cuanto más tiempo tenga un cuerpo extraño en su ubicación, puede provocar más problemas de infección, de sobregadas, perforaciones y todo eso. Entonces hay que tener mucho en cuenta ese tipo de patologías. Entonces, en general, ahorita vamos a escuchar los aportes de cada grupo, pero quiero que tengan más o menos ese algoritmo de cómo ver y diagnosticar. Después de que expongan todos, vamos a ver unos videos para poder reforzar algunas áreas que se han dicho. Bueno, comenzamos con el grupo 4. ¿Alguien del grupo 4 que desea aportar? Doctor, buenas noches. Gracias. ¿Me puede ver?
Sí, Bruno, dime. Buenas noches, doctor. Bueno, nuestro grupo quiere dar el aporte de que en el año de 2019, la revista Laryngoscope publicó un metaanálisis llamado Predictores de la intervención de las vías respiratorias en la epiglotitis del adulto, donde los autores Adam Sanders y Timothy Holmes han concluido que en esta era ahora, posterior a la vacunación, los médicos deben esperar tener que asegurar las vías respiratorias en un 10.9% de todos los casos. Y también han concluido que la presencia de absceso epiglótico, estridor y antecedentes de diabetes mellitus son las características clínicas más confiables asociadas con la necesidad de una intervención de las vías respiratorias. Perfecto. Muy bien. 20. Grupo 6, por favor. Grupo 6, por favor. ¿Alguien del grupo 6? Doctor, Sí, dime. disculpe la demora, tuve problemas. Ok, según el artículo de epiglotitis por Haemophilus influenzae B en la era de la vacunación, publicado por la Sociedad Argentina de Pediatría del 2019, dice que en la actualidad se sabe que, o sea, desde que se introdució la vacuna y todo eso, o sea, ha disminuido los casos de epiglotitis, ¿no? Pero o sea, en Argentina, o sea, de los casos que era 400 casos anuales, disminuyó a 16 casos en el 2006, pero a partir del año de los 2011, la tasa de incidencia comenzó a aumentar de nuevo. Por lo que, frente a esta situación, y surgen muchos interrogantes de la residencia de esta enfermedad y su correspondiente inmunización activa. Por lo que, o sea, aunque en ese estudio se ha visto, ¿no? De que en pacientes ya vacunados y con la inmunización contra la Haemophilus influenzae B, no debemos descartar el diagnóstico por este virus. El Haemophilus influenza no es virus. 18. Grupo 8, por favor. Buenas noches, doctor. Bueno, mi grupo eligió un artículo publicado en el IMED Journals del año 2013 que titula Cuerpos extraños en vías aéreas, en el cual hace referencia a 3 signos altamente sugestivos para el diagnóstico de cuerpos extraños, pero a nivel traqueal. Entre ellos se muestra la sibilancia asmatoide, que es una sibilancia audible va a ser directamente con endoscopio a nivel de la tráquea. El segundo signo es el golpe palpable, que va a ser equivalente a un primer táctil de los soplos cardíacos. Por ende, se va a realizar cuando coloquemos los dedos sobre la tráquea y se va a poder percibir el golpe del cuerpo extraño. Y el tercer signo es la palmada audible, que se detecta escuchando de cerca al paciente, pero cuando, digamos, este está inspirando o está tosiendo con la boca abierta. Entonces trata de escuchar al paciente mientras que el cuerpo extraño está haciendo golpes en la pared de la tráquea. Gracias. 20. Grupo 10, por favor. Doctor, buenas noches. Nuestro aporte es de la Guía del Manejo de la Intubación Traqueal Difícil no anticipada en Pediatría, de los autores Pawar, Rajan y Ravendra, del año 2016 de la Revista de Anestesia de la India, del volumen 60, páginas 906-914. Esta guía menciona lo siguiente. En caso de manejo de vía respiratoria difícil, se siguen los siguientes pasos. El primer paso va a ser la laringoscopía e intubación traqueal. Luego, si falla esta, se va a realizar lo que es poner un dispositivo de vía aérea supraglótica. Luego, si falla esta, lo que se va a realizar es ventilación de mascarilla de rescate. Y por último, si fallan todas las anteriores, se va a realizar lo que es utilizar vía quirúrgica de emergencia. Cuando un médico sabe realizar este tipo de intubaciones quirúrgicas, se realizará la traqueostomía, ya que la cricotiroidotomía es peligrosa en niños. En cambio, un médico que no domina la técnica de la traqueostomía deberá realizar la cricotiroidotomía.
Correcto. 20. Grupo 12, por favor. Hola, doctor, buenas noches. ¿Se puede escuchar? Necesito tu cámara, si no te voy a bajar punto. Gracias. Ahora sí. Ok, ya. Bueno, yo estaré haciendo entonces la parte de mi grupo, ¿no? Yo soy Rafaela. Y bueno, el artículo que leí es un artículo que tiene como título los conceptos sobre laringitis, croup y estridor de la revista Pediatría Integral de la Sociedad Española de Pediatría y fue publicado en el año 2017, ¿no? Por los autores Marcos Tempranos y Torre y Nojal. Y me pareció muy interesante la parte fisiopatológica, ¿no? Porque yo estaba buscando entender un poco la diferencia de los tipos de CRUB, ¿no? Porque ahí, como sabemos, es un conjunto donde está incluso la laringitis, la laringotraqueitis, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del CRUB espasmódico recurrente, porque es importante en la evaluación clínica de ese paciente saber si tiene casos recurrentes o casos familiares, ¿no? Para hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, en el caso de un croup espasmódico recurrente, todavía no hay una fisiopatología conocida o un consenso que dice la causa de eso, pero se considera algunos factores muy importantes del huésped, ¿no? Que desempeñan un papel importante en la patogénesis, ¿no? Entonces, en esos casos, de acuerdo con exámenes que se hacen en estos pacientes, no se encuentra una infección inflamatoria viral, ¿no? Es simplemente un edema, pero no es por una causa vírica. Pero esos factores que encontraron del huésped, que es muy importante, son, por ejemplo, el estrechamiento funcional o anatómico de las vías respiratorias superiores. Entonces, es importante evaluar si esos pacientes tienen alguna disfunción anatómica de sus vías respiratorias superiores, ¿no? También está incluso las variaciones en la respuesta inmune y la predisposición en la atopía, ¿no? Entonces, también es muy importante evaluar esos otros aspectos en esos pacientes para hacer el diagnóstico diferencial. Correcto. Muy bien. 21. Gracias, Doc. Bueno, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en todo esto? Lo que tenemos que tener en cuenta es que en el curso se está incidiendo mucho en investigación de artículos importantes a propósito de los temas que vamos a hablar. Estos aportes que estamos escuchando se deben de llevar a las exposiciones. O sea, debemos de hacer que cada subtema del tema global, justamente se están cogiendo temas amplios para que tengamos esa visión de crear estados del arte de diferentes. Y como todo el mundo ha leído el artículo base, exponer sobre el artículo base es estar hablando sobre lo que todos saben, porque cualquiera puede salir a exponer. Entonces, lo importante es aprovechar en comenzar a acostumbrarse a dar referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque la ciencia se basa en fuentes primarias. O sea, cuando alguien comienza a hablar sobre epiglotitis y comienza a decir todas las definiciones como que si él supiera, discúlpame, él sabe porque lo ha leído en algún sitio. O sea, lo honesto es decir, la fuente donde lo ha leído, puesto que lo está replicando. Él no ha creado esa ciencia. Entonces, eso es importante acostumbrarnos. O sea, te van a considerar con mayor asidero científico en la medida que tú siempre te acostumbres a referenciarte, tus opiniones, tus conceptos, siempre salen de fuentes primarias. Eso para mí es, creo que, uno de los objetivos de este tipo de exposiciones. ¿Por qué las exposiciones son 20 minutos? Porque la atención de la persona son 20 minutos. Más tiempo uno se pierde. Ahora, bien, cuando uno tiene la idea clara, uno puede desarrollar ideas mucho más concretas y mucho más fáciles. Cuando uno no ha estudiado, se pone a leerlas y desea leer todo. Y al último, al leer todo, pierde el fundamento. O sea, no proyecta lo que quieres transmitir con esa diapositiva. Una diapositiva siempre tiene un
objetivos que transmitir. No se puede dar demasiado conocimiento. Se tiene que insistir en un conocimiento. Entonces, eso me parece que debemos de irlo desarrollando, tal vez para la próxima exposición o para la próxima semana que tiene un poco más de tiempo, pero traten por favor de evolucionar en sus exposiciones, de saber exponer mejor. Entonces, por favor, voy a calificar un poco más estricto. Como te digo, como les digo a todos, para mí no me cuesta poner 20. ¿Por qué? Porque realmente si no los voy a jalar, y para tenerlos con 12 o 13 es lo mismo 20 o 19. ¿Por qué? Porque cuando todo el mundo tenga 18, 19 de promedio, pues el que tiene 14 o 15 se va a sentir mal. Entonces, por favor, quiero que haya siempre alguien en el grupo que imprima un poco de más nivel y siempre revisen toda la exposición, ¿no? Hagan que toda la exposición tenga un mismo nivel académico, sobre todo la ortografía. Bueno, vamos a presentar unos videos y quiero ver sus opiniones. A ver. Ay, perdón. ¿Están viendo? ¿Alguien del grupo me puede decir? Sí, sí, doctor. Perfecto. Ahorita voy a llamar a un alumno para que opine sobre este caso. Jennifer Calapuja. Jennifer, ¿estás ahí? Jennifer Calapuja, ¿está en el auditorio? Ah, perdón. Miguel Saldaña, ¿está? Sí, doctor. Perfecto. Miguel, ¿qué opinas sobre este niño? Claro, me parece que ya para el final del video yo presté especial atención y pues mi opinión es que tiene un estridor
bifásico, ¿no? Lo que nos podría hablar de un posible, yo sospecho de un cuerpo extraño a nivel de la tráquea, podría ser extratorácica o a nivel glótico. Ya. Es decir, un cuerpo extraño. Sí, puede ser. Y Josué Mamani, por favor. ¿Está Josué Mamani? Parece que no, Doc. Ya. Ya. Entonces vamos a buscar a alguien de su mismo grupo. Sebastián Medina. Sí, doctor. Perfecto. ¿Coincides con que es un cuerpo extraño? ¿Por qué te llama la atención en otro punto? Bueno, lo que me llama la atención también es que cuando el niño comienza a llorar, también se hace un poco más audible, ¿no? Aparte que sí, parece ser cuerpo extraño porque esto es más que todo bifásico, como dijo mi compañero, que también se nota. Y bueno, creo que eso sería, ¿no? Algo más que podría agregar tal vez A ver, es... si yo te digo una cosa, que la mamá dice que todo el día ha estado muy bien, pero ya van 3 noches que al principio no lo notaba. Bueno, sí lo notaba, pero no se preocupaba. Y en esta vez ya viene a las 4 de la mañana porque su hijo, pues como lo ves, está bastante intranquilo. ¿Seguirías pensando en cuerpo extraño? No, debido a que el cuerpo extraño más que todo es de forma súbita, ¿no? Es más que todo... Exacto. Y sería constante. Sí, doctor, exacto. Ya. Y si es como te refiero, ¿qué podrías pensar? Por favor, prende tu pantalla. Toda persona que habla conmigo, por favor, prenda. Si no puede prender la pantalla, mejor que no intervenga. Ya. Ah, ¿se logra ver? Sí, perfecto. Dime. Bueno, basado en los antecedentes que ya el niño presentaba estos síntomas, podría estar pensando tal vez en una laringitis, ¿no? Porque también tiene una localización subglótica y pues tiene un estridor inspiratorio también, ¿no? Ahora, ¿todo el video te parece que es un estridor inspiratorio? No, como dijimos, es un estridor bifásico, ¿no? O sea, principalmente ha tenido inspiratorio, pero ha tenido momentos de bifásico, ¿correcto? Sí, doctor. Entonces, ¿en qué estás pensando? Perdón. Una laringitis, doc. Yo creo que Una también... laringitis. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial entre una laringitis aguda y un Krupp esporádico? La laringitis aguda, bueno, viene de prodromos catarrales, ¿no? En este caso, mientras que el crapo espasmódico es de un inicio súbito, ¿no? Eso me podría estar diferenciando entre estas dos patologías. Y por la antecedente que usted me dice, Doc, entonces podría estar acercándome tal vez más a una laringitis aguda que a una crup espasmódico, ¿no? Ya que es de inicio súbito. Ya. A ver. Alguien del grupo. El grupo 2 expuso, el grupo 4. Keila Rocha se encuentra. Sí, doctor. Vamos, Keila. Buenas noches. ¿Tú coincides con lo que se ha estado hablando o hay algo que te llama la atención de lo que yo he puesto como historia? Para mí coincide, yo iba a preguntar también si el bebé ha presentado fiebre, ¿no? Para No, poder... casi no ha tenido temperaturas, pero como digo, en el día está muy bien, es un niño casi sano.
su llanto es normal, pero lo que le asusta a la mamá es que en la noche comienza a tener ese estridor y para ella como que se asusta que le falte el aire y ya lo ha traído a las 4 de la mañana, tú estás de guardia y te llega. Y eso sí, el día anterior también ha estado en lo mismo. En caso, son las noches que él está más agitado. ¿Sería Exacto. eso? O sea, Entonces, se podría, podría ser un cuerpo extraño, podría ser una laringitis aguda, se podría podría ser pensar en un croup espasmódico. ¿Por qué no sería laringitis aguda? Porque hasta ahorita habíamos estado hablando con tu compañero que una buena posibilidad podría ser una laringitis aguda, pero ¿por qué se aleja la posibilidad de una laringitis aguda? Porque dijo ahí que la fiebre, às vezes, no tuve mucha fiebre, ¿no? También. A ver, seguimos entonces. ¿Tú eres del grupo, qué grupo eres, perdón, discúlpeme, 4 creo? Sí, el 4. Sí. Job Gómez, no, perdón. Lilian Adrian, ¿se encuentra? Sí, doctor. Buenas noches. A ver, por favor. ¿Puedes aportar algo en lo que estamos tratando de saber? Sí, eu penso como ha comentado mi amiga Rafaela no chat, que em laringitis aguda os sintomas respiratórios são mais progressivos, né? E nesse caso, há 3 dias, né? E a primeira coisa que eu pensei foi na situação de cuerpo extraño também. Uh-huh. Claro, o sea, si viene así, sin mocos, sin resfriados, sin nada, y viene con eso, y es más, todo el día ha estado así, la primera posibilidad es descartar un cuerpo extraño, correcto. Y me gustaría preguntar también si Perdón. Pero si ya claramente te dice, no, hace 2 noches, sobre todo a las 3, 4 de la mañana, comienza a tener ese pito, ¿no? Y que ahora está aumentando. Y ya me asusté y te lo trae a las 4 de la mañana y lo ves así sentadito con su mamá y está que suena. Me dice, duerme y en la mañana mejora bastante. El llanto está ahí. Ya, a ver, ¿en qué pensarías más? O sea, el paciente solo por la noche está teniendo artritis. Principalmente en la noche está teniendo eso. En el día casi no tiene problema. O sea, es hasta llamativo que tú cuando el pediatra lo vio el día anterior o un médico lo vio el día anterior y le dijo que estaba medio resfriado. Pero ya la noche anterior al pediatra o al médico y después ahora tú lo estás viendo que no está normal. ¿Qué tendrías que pensar? Perdón, no escuché bien. ¿Él estuvo resfriado? ¿O no estuvo? Estuvo algo resfriada, no es nada llamativo, no tiene fiebre, ¿no? En general está en un buen estado, no lo ves tóxico, está medio pobrecito, como lo has visto, medio ahí quejándose, que quiere ya estar en su casa, pero que está con un estridor que casi no lo puedes mandar, entre comillas, que llama la atención y la mamá está asustada. Bueno, creo que podría pensar también una laringitis aguda, pero que preguntaría si hay otros síntomas asociados, ¿no? Como si el niño está teniendo también tos, bueno, disponible. Acá vamos a hacer una diferencia entre una laringitis aguda y un croup, aunque el croup, bueno, el falso croup, porque el croup es por difteria, el falso croup
Y la laringitis aguda es más disfónico. La disfonía, la ronquera de voz es llamativa. Y no tiene casi tos. La tos no es tan exigente. Mientras que en el CRUB, primero que tiene ese horario, que no lo tiene la laringitis aguda, no tiene horario, todo el día está ronco. Tiene ese horario y la tos perruna, la tos seca. O sea, ese tipo de tos hay que pensar en un CRUB. Ya. A ver, entonces te ayudo, es un CRUB. Lo que están haciendo ahí en esa escena, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Qué está mal? ¿Qué está bien? ¿Por qué? Si ese es un CRUB, ya, por la historia, porque solamente de ver la imagen, puede ser un cuerpo extraño, como dijo tu compañero, hay que descartar un cuerpo extraño, pero no, si ya la historia es así de horarios y todo eso, ya, llegamos al CRUB. Primero te diría, si tú dices que es CRUB, ¿qué gravedad tiene? ¿Leve, moderado o severo? ¿Y por qué? ¿Te acuerdas de la imagen o si no te la vuelvo a poner? No hay problema. Sí, puedes ponerme nuevo, por favor. No hay problema. A ver, vamos a buscar por acá. ¿Dónde está? Acá. Ahí está. A ver, ¿me puedes decir qué intensidad crees que tiene y por qué? Yo diría que es moderada, ¿Por qué? porque hay afonía, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre leve y moderado? Ya, porque leve lo mandas a su casa y moderado lo tienes en observación o lo puedes hasta hospitalizar, pero ¿de qué depende? Porque las dos saturan más de 95. Sí, exacto. En este caso, el paciente ¿En qué se diferencia? debe tener, o sea, creo que hay que ver la saturación de oxígeno. En este caso, está faltando la saturación de oxígeno. Además de que tiene afonía. ¿Qué es lo que más llama la atención entre un leve y un moderado? ¿Cuál es lo que marca la diferencia? Es porque el paciente está con estridor, ¿no? En reposo. El tiraje. O sea, lo que marca la diferencia entre leve y moderado es el tiraje. Todos sacan estridor. Pero el tiraje, o sea, ya el uso de musculatura accesoria es lo que te va a decir, ahorita se cansa y comienza la cianosis. Entonces, este niño, ¿te parece que tiene tiraje? ¿No tiene tiraje? ¿Qué opinas? Sí, entiendo. ¿Mm?
Sí, doctor. Ya. Si lo tienes muy leve, que es la barriguita, ¿no? Un diafragmático, ¿no? Pero no tiene supraclaviculares, ¿no? Intercostales, ¿no? Que se pueden ver en algunos casos. Entonces, si es moderado, es el moderado más simple. Por eso es que lo están en observación. Bueno. Sí. A ver. ¿Qué grupo eras, perdón? ¿Grupo 8? No sé. ¿Cómo? 6, doctor. ¿En qué grupo estás? 6. Vamos a buscar a alguien del grupo 8. Ya Saldaña salió. El grupo 10. Gabriel Lanza está. Presente, doc. Gabriel, una pregunta. Suponiendo que es leve ese tiraje, perdón, ese grupo, ¿qué se debería indicar? Bueno, en el CRUP, un 60% de los casos son leves, ¿no? Y remiten. Por eso, ya no me hables de epidemiología, estamos en terapéutica. Leve, ya sabes. Imagínate que ibas a exponer y ahorita tienes que poner CRUP leve, tratamiento. Bueno, según algunas guías, el tratamiento, la base son los corticoides. Entonces, según una guía de la obstrucción aguda de vía respiratoria superior en niños, de Silvia Ginero, es una revista de pediatría, dice que en los cuadros leves se da dexametasona 0.15 miligramos por kilogramo en dosis únicas, máximo 10 miligramos. Ya, ¿qué más? Y bueno, en sí ese es el tratamiento para leve, ¿no? O sea, y después, Esa es la medicación para leve, pero ¿qué más le vas a decir a la mamá? obviamente hay que indicar hidratación y reposo. Ya. En un CRUP leve es muy importante la hidratación. Tanto así de que no necesariamente en un leve se da corticoides. Hay en muchos sitios que a veces no hay ni el corticoide y con medidas de cuidado lo pasan. Que es leve. O sea, si ya estamos hablando de moderado, sí. Entonces, lo más importante por la hora de presentación, es importante que tenga exposición a aires frío. Generalmente 4 de la mañana salen al balcón, salen a una parte que corra aire, y ese aire frío produce la vasoconstricción del edema y mejora la ventilación. Paradójicamente uno podría decir, pues no, pero se puede resfriar. No. Se ha visto que mejor. Otros hasta refieren abrir el refrigerador, la puerta del refrigerador, para que sientan el aire frío. Eso mejora tremendamente porque, como han visto, no es un problema muchas veces viral. Se decía que era viral, pero los últimos estudios ya hacen eso se cuestiona. Básicamente es una inflamación de la superdosis. Entonces, sí se puede hacer eso. Otros proveen de, no tienen refrigeradora, pueden hasta vaporizaciones con agua caliente, tipo bronquiolitis, pueden estar ayudando a la hidratación. Entonces, hay que hidratar. Como vieron aquí en el video, hasta tenía unos juguetes. Hay que evitar que el niño llore para disminuir la probabilidad de que ¿cómo se llama?, pueda edematizarse más. Ese es y esto se resuelve espontáneamente. Estoy hablando de leve. Bueno, si fuera moderado, sí, se duplica la dosis, ya no es 0.15, 0.6, ¿no? Se duplica la dosis y pues, mayor observación de la vía aérea y saturación porque probablemente pueda llegar a un caso severo. Los casos severos son extremadamente raros en CRUP. Bueno, para poder avanzar, vamos a ver
otro video. Ya. Giovanna Araujo. ¿Está? Ah, creo que no estaba en el grupo, ¿no? Bruno Freire. Perdón, Alexander Dutra. Porque Bruno ya participó. Alexander Dutra. He visto por ahí que ingresó temprano. Presente, doctor. Acá estoy. Esta es una endoscopía de una epiglottitis, ¿correcto? Sí. Ya. ¿Por qué esto no debería de haberse dado? ¿Por qué está mal? Bueno, yo creo que en estos casos hacer una endoscopia no es lo más indicado, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos tratando de un cuadro de epiglotitis, puede exacerbar el cuadro, inclusive causar un taponamiento completo y hacer que se inflame más la epiglotis, ¿no? Ya. Una pregunta. Utilizar el bajalenguas, porque por decirte, el niño está con su estriol respiratorio, está medio tóxico y ¿cómo se llama? Está que babea, y alguien puede decir, pues no, pero de repente tiene una amigdalitis, ¿no? Utilizar el bajalenguas, ¿por qué también sería peligroso en ese tipo de casos? Bueno, yo me imagino que el contacto directo con la mucosa, principalmente esta zona que está con la inflamación, puede generar un agravamiento del cuadro, ¿no? Entonces, lo que pienso es la visualización directa nomás, sin que se ponga el bajalengua, sería lo más indicado. Primero, porque el hecho de abrirle la boca y quererlo va a estar llorando más, se inflama más. Segundo, porque la laringe en un niño está muy elevada. Tanto así que ustedes pueden ver a un niño y de solamente abrir la boca ustedes ya están viendo la epiglotis. Entonces, si el niño está muy irritable y uno quiere mirarle la boca, puede encontrarse con la epiglotis porque todavía está aumentada de volumen, como lo puedes ver ahí. Está aumentada de volumen y puede producir un colapso de vía aérea. Entonces, en general, mucho cuidado. Muy bien. Ok. Esto. Vamos a ver. Vean este video. Ya. Vamos a... Job Gómez, ¿está? ¿Se encuentra Job Gómez? Ah, perdón, no es grupo 5.
Isabel Prada. Sí, doctor. Vamos a hablar de este video, Isabel. ¿Qué te llama la atención de esta imagen que estamos viendo? Es un cuadro de laringitis aguda, pero ¿qué te llama la atención? Cuando está saliendo se ve como un exudado. O sea, tienes secreciones, ¿correcto? Sí, doctor. Ya, entonces tienes una secreción purulenta, medio amarilla. Ahora, ¿es de vía aérea superior o de vía aérea inferior? ¿De dónde crees que está saliendo? Superior, diría yo, doctor. Superior. ¿Por qué? Porque no alcanza a atravesar la parte de las cuerdas vocales. Exacto. O sea, normalmente, si encuentras así de pus, deberías estar encontrando en tráquea. Y se ve claramente. Entonces, si no ves en tráquea, todo inflamado, pero no ves en tráquea, asumes que es superior. Entonces, y ahí viene la idea. ¿Qué ves en glotis? ¿Qué ves en supraglotis? ¿Qué es lo que te llama? ¿Qué lesiones te llaman la atención cuando ves ese video? Había como eritema en los Había costados. como eritema. ¿Las cuerdas vocales cómo estaban? ¿Podría ponerlo otra vez, doctor? Por favor. Vamos a poner. Mira las cuerdas vocales. Estas de acá son las cuerdas vocales. Ahí están las cuerdas vocales. ¿Cómo ves las cuerdas vocales? ¿Blanco nacarado, que es su color normal? No. Ya. Se ven. Están también con eritema. Exacto. Se ven congestivas. Entonces, este es un caso de una laringitis aguda. Ahora, laringitis aguda tenemos primarias y secundarias. ¿Secundarias a qué? A sinusitis. O sea, es muy frecuente que un estado de sinusitis aguda severa haga su rinorrea posterior y eso lleve a un estado de disfonía. Y uno le hace la endoscopía y encuentra una laringitis aguda. Pero no es una laringitis aguda viral. Ese es el gran problema. O sea, si ustedes revisan, toda laringitis aguda primaria es viral. Pero si yo pienso que esta laringitis aguda es secundaria que a una sinusitis, potencialmente la sinusitis puede ser bacteriana. Entonces la laringitis aguda ya no es viral, sino se trata con antibióticos. ¿Entendido hasta ahí, Isabel? Sí, doctor. Bien. Les explico un poco esto. Los exámenes que van a tener ustedes van a ser principalmente de este tipo de discernimientos. O sea, se van a poner casos, son casos, pero se va a hacer una pregunta puntual con respecto a eso para que utilicen el criterio que se está hablando en este tipo de aportes o aclaraciones o de los videos. Entonces, cambiamos al paciente, ponemos otro tipo de situaciones, pero que en general se va a utilizar el mismo criterio. Entonces, una laringitis aguda es viral. O sea, para una persona le duele un poco la garganta y de un momento a otro se pierde la voz. O sea, si pierde la voz y no tiene moco casi y se le apagó la voz de un día para otro, discúlpeme, la primera posibilidad es que eso sea viral. Pero si ha estado resfriado, está ya con bastante congestión, dolor de cabeza, mucosidad que baja por atrás, ya tiene más de 10 días con mucosidad verde, y a propósito de eso se le ha ido la voz, discúlpame, esa es una laringitis secundaria a una infección bacteriana.
Bueno, y ahí se dan antibióticos. Y siempre pensar en los tres grandes, ¿no? Que es Hemófilos, Moraxella y neumococo. Aunque cuando hablamos de traqueitis, pensar también en la posibilidad de Staphylococcus aureus. Bueno, ¿qué otra cosa más tenemos por acá? Doctor, perdón, una pregunta. Dime. En este caso, entonces, si tenemos una laringitis no por secundaria, ¿no? Ya una infección de vías aéreas superiores, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuáles serían los agentes más frecuentes? ¿También sería Staphylococcus aureus? No, porque ahí yo estaría tratando principalmente la sinusitis, porque es secundaria, la sinusitis. Y me adelanto, la sinusitis como la otitis tiene los tres gérmenes principales: neumococo, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. Ya, vamos a ver una exposición que me... Muy buenas tardes. El tema de cuerpos extraños es realmente... El tema de cuerpos extraños es realmente un gran problema. Es un gran problema. Porque es muy difícil de manejarlos, sobre todo en atención primaria. Para cuerpos extraños, honestamente, uno tiene que saber hasta dónde uno puede actuar y hasta dónde tienes que derivar rápidamente. Por eso quiero un poquito mostrarles una exposición bastante amena de un doctor de aquí, de nuestro medio, que vino de Cajamarca, y lo recuerdo muy bien, porque fue un paciente que vino con un antecedente que había estado jugando con frijoles rojos, se atora con esto, y entra en el carrito. El problema era que la niña no lucía tan mal, una niña desnutrida, no lucía tan mal, sin embargo saturaba 80, 78%. Entonces todo el mundo estaba asustado, hasta el anestesiólogo. ¿Cómo vamos a entrar con ese paciente? ¿No? Y sin embargo la niña no lucía con tanto distrés respiratorio. Era una niña que tenía tetralogía de Fallot. Nadie le había diagnosticado porque estaba súper lejos. Y así, amarrándonos los pantalones, tanto el anestesiólogo como nosotros, tuvimos que entrar a sacarle el cuerpo extraño. Paramos casi como 20 minutos en poder retirarlo, todo rezando, para que ese paciente no tuviera un problema. Obviamente, como ya estaba acostumbrado a la hipoxia, pudo responder, ¿no? Y pudo aguantar el procedimiento, ¿no? Luego tenemos también otro tipo, ¿no? Botones, tapas de lápices, agujas, aros, tornillos. Generalmente cuando son radioopacos, podemos verlos en la radiografía de tórax. El problema es cuando son radiolúcidos, que generalmente son los cuerpos de origen morgano. Estos no los podemos ver en la placa. Son difíciles de poder identificar. Y algunas veces podemos tener sospechas, porque podemos ver radiografías patognomónicas que orienten bastante bien en cuanto si se trata de un cuerpo extraño, con un enfisema localizado o una telectasia persistente, pero otras veces las radiografías pueden parecer normales. Este es un ejemplo, estos son los de nosotros, hasta el 2010. Actualmente ya tenemos casi más de 500 cuerpos extraños, ¿no? Este es un niñito de 9 meses, de las serranías de Lima. Estaba jugando con sus carneritos. Más que jugando, lo había dejado la mamá mientras estaba lavando con el hermanito. Y el niño se metió en la boca las heces del carnero. Ustedes pueden ver acá que se atora con las heces del carnero, y en el otro bronquio tenía una piedra. También igual pues de lo que había comido el carnero. Entonces vino en distrés respiratorio. Que nosotros pudimos retirarle el cuerpo extraño. Ese es un gran problema, porque estamos centralizados en un solo lugar. Y hemos tenido casos de pacientes que nos han referido desde Cusco, Cajamarca, que venían para retirarles el cuerpo extraño y se han muerto entre el camino entre el hospital y el aeropuerto.
Entonces, es importante difundir esto y que los médicos también se entrenen y que el ministerio compre los equipos necesarios para que puedan hacerse esos procedimientos en provincia, que es donde es más frecuente. ¿Cuántos pacientes se habrán muerto por una neumonía aparentemente que no responde a un tratamiento convencional y en realidad han sido pacientes con cuerpos extraños? Ahí estamos entrando con una pinza, con el broncoscopio flexible, es una trípode, cogemos la piedra, por suerte estaba en el bronquio del lóbulo inferior derecho, y esto dejaba poder respirar el lóbulo medio, parte del lóbulo inferior, así como el lóbulo superior, ¿no? Y esta es las heces del carnero, pues secas, ¿no? Obviamente ese paciente tuvo que cubrirse con tratamiento antibiótico, ¿no?, para poder, luego del procedimiento, ¿no? Felizmente no hubo problemas, no tuvimos ningún desenlace fatal. Pero también encontramos de este tipo, ¿no? Miren, un niño de 1 año le han dejado, es una antena, ¿no?, de radio. ¿Cómo? ¿No? Y el cuerpo extraño también puede movilizarse de un lado a otro. Si en un lado genera una zona de atelectasia, el niño tose, sale y tapa el otro lugar donde estaba compensando, ya se puede imaginar qué puede suceder, ¿no? Este es un paciente con un cuerpo extraño en vía aérea superior. Si ustedes se dan cuenta bien, ahí se puede ver un hueso de pollo. Este paciente generaba bastante estridor, ¿no?, y distrés respiratorio, ¿no?, que había estado comiendo sopita de pollo. Miren cómo queda la vía aérea después de retirar el cuerpo extraño. Mientras más tiempo se mantenga esto, más daño se puede generar. En algún momento tuvimos un caso de un paciente que tuvo este cuerpo extraño durante 2 o 3 días con harto distrés respiratorio y estridor marcado. Y cuando retiramos el cuerpo extraño, ustedes saben que las terminaciones nerviosas del nervio laringio recurrente están muy superficiales. Entonces, por la manipulación, probablemente generó una parálisis de cuerda vocal y generó un estridor muy marcado, inclusive al momento de despertarlo. Por lo tanto, el anestesiólogo tuvo que intubar. Pasó a la unidad de cuidados intensivos y cuando se intentó extubar al paciente, no se podía y tuvo que hacerse una traqueostomía. Felizmente, el paciente después de 4 semanas, como está descrito, mejora, ¿no?, y se pudo retirar la traqueostomía sin problemas, ¿no? Ahí está el huesito de pollo, ¿no? Entonces, la aspiración de cuerpo extraño, en porcentaje, la gran mayoría son en bronquios principales. Derecho e izquierdo, la verdad, va a depender de cómo se ha atragantado el niño. Pero también encontramos laringe, tráquea, ¿no? La localización también de lo que hemos encontrado nosotros, ¿sí? Bronquio izquierdo principalmente, derecho, tráquea, narina, subglotis, etc. En cuanto al diagnóstico, es importante, ¿no?, preguntar por el episodio de atragantamiento. Muchas veces uno se olvida de esto, no pregunta del episodio de atragantamiento y puede perder información muy valiosa. Y luego tener en cuenta, ¿por qué? Porque a las horas, después de haberse atragantado, generar un episodio de shock, de dificultad respiratoria, el cuerpo extraño tiende a alojarse en un bronquio y disminuye la sensibilidad y ya dejan de toser. Si es muy pequeñito, sí puede pasar desapercibido. Por eso es importante la anamnesis y el examen físico. Este tipo de pacientes, dependiendo de dónde está, si es que el cuerpo extraño está alojado en vía aérea inferior, va a generar episodios como de pseudoasma, de lo que nunca han tenido, ¿no? La historia clínica tiene una alta sensibilidad, 80-90%. La especificidad en sí no es muy buena, pero la sensibilidad es bastante alta. La radiografía de tórax marca una sensibilidad, pero juntas hacen, se puede generar un score que dé una sensibilidad mucho más alta. Y finalmente, el gol estándar para el diagnóstico es la broncofibroscopía. En algunos casos podemos usar la tomografía, que tiene una alta sensibilidad, como vamos a ver después, pero su especificidad sí es un
poco baja, porque a veces lo que se encuentra en el cuerpo, lo que parece un cuerpo extraño que esté obstruyendo en la tomografía, puede ser poco, ¿no? O puede ser también una lesión endobronquial. A veces hemos entrado pensando en la posibilidad de un cuerpo extraño y finalmente una TB endobronquial, ¿no? O una tumoración, ¿no? Es bien raro, ¿no? Pero sí encontramos, hemos encontrado. Síntomas frecuentes, tos, sibilancia, sibilia, como mencionamos, buscar la historia de un evento abrupto de atragantamiento al inicio de síntomas. Algunas veces no se puede identificar este dato porque los papás trabajan, no hay posibilidad de tomarlo. Y el retardo del diagnóstico está asociado a múltiples complicaciones como las que hemos mencionado. A veces la propia fricción del cuerpo extraño dentro del bronquio genera lesiones granulomatosas que a veces pueden ocurrir en el tumor. Entonces acá también los síntomas, este es un estudio, ¿no?, que se publicó en una... Bueno, y aquí... ¿Alguna pregunta? ¿Algo que deseen que lo desarrolle un poco más? Doc, una pregunta. Sí, por favor. Dime, por favor. Ahí mencionaba que hay casos en donde el cuerpo extraño se queda, ¿no?, atorado en un lóbulo, digamos, en el pulmón derecho, y que luego, por el daño que está haciendo, ocasiona una telectasia, ¿no? Sí. Y eso puede inclusive llegar al otro pulmón, ¿no? ¿Esos casos qué tan frecuentes son? Mira, normalmente yo no veo cuerpos extraños en pulmón. Yo veo más de vía aérea superior, aunque trabajamos muchas veces conjunto con neumología para esto y por cuestiones de desarrollo, les digo que vemos todo, ¿no? Pero en general, los cuerpos extraños por atragantamiento generalmente van a los pulmones. Es bien raro, solamente un 2 o 5% se quedan en la vía aérea superior, o sea, de sus glúteos para arriba. Hemos tenido varios, pero no es lo usual. Okay. Gracias, Doc. Quería mostrarles. Doctor. Dime. Una pregunta. Si estamos, por ejemplo, en un centro lejos de un gran hospital y estoy frente a un paciente que sufre que está atragantado por cuerpos extraños, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que puedo hacer, por ejemplo, si el paciente tiene a nivel de bronquios, por ejemplo? Porque ahí vamos a decir que no tengo cómo hacer una fibrobroncoscopía o vamos a decir si estoy en serum, ¿qué puedo hacer? Esto es lo que voy a ahorita mostrar. O sea, en general, yo me acuerdo mucho, una vez estaba yo haciendo una interconsulta, yo era residente de segundo año, estaba haciendo una interconsulta en un servicio de pediatría en la tarde, casi noche, y vi que la mamá, que en ese momento le estaba dando la cena, de un momento a otro sale espantada porque su hijo se había atorado y el niño se estaba poniendo medio morado. Llaman a la enfermera y la enfermera pues lo vio y corrió a llamarlo al médico pediatra de guardia, que en ese momento no estaba. Y me vi yo en el momento o sea, se está poniendo morado, ¿no? Pues hacer las maniobras de si es pequeño, lo que vamos a ver, y si es grande, el Hendrix. Le hice un Hendrix porque era un niño ya de unos 10 años más o menos, y aguantó y lo botó. Al final de cuentas no sabes ni dónde está, pero lo que tiene que hacer es botarlo. Vamos a ver este video. Justo por eso es que lo estaba buscando. Ojalá que le sirva. Del Hospital Universitario Quirón Madrid. En este vídeo vamos a ver las maniobras de sustitución de la vía aérea cuando hay un cuerpo extraño.
vamos a decir primero que en el caso de que el lactante o el niño o el adulto esté inconsciente, deberíamos colocarlo sobre una superficie dura y rígida y realizar una RCP básica, como vemos en el otro vídeo de reanimación cardiopulmonar básica. En el caso de que el niño esté consciente, vamos a empezar con un lactante. Imaginamos que el niño está comiendo y se ha atragantado. Lo que tenemos que hacer, si tiene una tos eficaz, o sea, el niño está tosiendo y intenta eliminar ese cuerpo extraño, es animarle a que tose, porque con ese esfuerzo puede expulsar dicho cuerpo. Si no es así, vemos que el niño no tose o está empezando a respirar mal, cogemos al lactante y para estar más cómodos lo vamos a colocar sentados sobre nuestro regazo. Siempre la cabeza más baja que el resto del cuerpo para intentar que el cuerpo extraño vaya hacia abajo. Con una mano intentamos abrir la vía aérea alrededor de la mandíbula y con la otra mano vamos a dar golpes en la espalda, interescapulares. 5 golpes seguidos. 1, 2. Miramos a ver si hemos conseguido mover el cuerpo extraño que aparezca en la boca y si no es así, damos la vuelta al lactante, siempre con la cabeza más baja que el resto del cuerpo, y en este caso ahora seguimos con 5 compresiones torácicas. En la parte inferior, en el tercio inferior del esternón, colocamos 2 dedos y 4 y 5. Hacemos 5 compresiones torácicas. Miramos a ver si aparece el cuerpo extraño en la boca. Si lo vemos, tenemos que tener mucho cuidado para extraerlo. Introducimos un dedo en forma de gancho y intentamos sacarlo. Si no es así y el niño sigue con una tos ineficaz, continuamos otra vez con los golpes en la espalda, 5, y si hace falta seguimos con los golpes en el tórax. En el caso de que se trate de un niño mayor de 1 año o de un adulto, la maniobra es diferente. Estamos siempre hablando de que el niño está consciente. Es la maniobra de Heinrich, que consiste en que nos colocamos por detrás del paciente, colocamos nuestro puño entre el ombligo y la parte inferior del esternón y la otra mano por encima del puño. Empujamos hacia atrás y hacia arriba con fuerza para intentar expulsar el cuerpo extraño. Así lo haríamos 5 veces seguidas. Bueno, no sé si eso responde a tu pregunta, pero en general se está tratando de que sea lo más práctico posible. El curso que pueda ayudarnos a resolver problemas puntuales de la cotidianidad. O sea, hay muchas patologías en laringe, puedo hablar de cosas de repente más sofisticadas, pero de repente en la rotación práctica, ahorita estoy diciendo a mis residentes que vayan guardando patologías para que lo puedan filmar y armar lo más vivencialmente posible la práctica que de por sí es bastante complicada poderla realizar así en estos medios. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctor, yo tengo una duda. Por ejemplo, o sea, cuando estamos viendo cambia de maniobra, ¿no? Por ejemplo, cuando es lactante, le hacen las compresiones interescapulares y las torácicas, y cuando son mayores de 1 año le hacen la maniobra de Heimlich. ¿Por qué en el lactante no se puede hacer la maniobra de Heimlich? Porque es demasiado frágil. El vaso, sobre todo, es muy frágil. Por eso es que es más, hasta la palmada tiene que ser medida, ¿no? O sea, seco, pero medido, ¿no? También dependiendo de cómo tú lo ves de contextura, ¿no? Es bastante... Hay algunos que dicen que en los primeros 6 meses casi no tienes otra que entrar y revisar la vía aérea de frente, ¿no? Porque es muy frágil el niño, ¿no? Con eso puedes producir sangrados internos y todo, ¿no? Doctor. Dime. A ver si prende la cámara. Bruno, esfuérzate por favor con tu cámara. Gracias.
Doctor, una consulta. Entonces, en este caso, ¿cuál es la probabilidad de nosotros nos encontrar con este tipo de situación? Por ejemplo, yo le digo, si un día vamos a estar en Cerrún, ¿no? La mayoría. Y bueno, ¿cómo sé yo medir eso? Yo en el hospital, en las prácticas, ¿será posible ver eso o yo voy a descubrir cuando me toque la intensidad de las... Como has visto, o sea, como has visto, esta persona es una entrenadora en ese tipo de situaciones y tiene las maquetas apropiadas para poder... Lo que te va a medir en la práctica es qué tan efectivos son tus palmadas, ¿no? O sea, honestamente yo te puedo decir, yo no he tenido mucha experiencia en hacer muchos bebés este tipo de maniobras. Te mentiría decirte que yo lo hago, y menos ahora que estamos en otro tipo de actividades, ¿no? Pero para eso te pongo a un taller con una maqueta para que veas más o menos a qué tipo de intensidad se está, ¿no? Cómo es la palmada en sí y todo, ¿no? Una cosa es leerlo y otra cosa es verlo, ¿no? Lo óptimo sería verlo en un paciente, pero a veces la situación es tan crítica que lo que menos puedes estar haciendo ahí es filmar, ¿no? Pero porque es una emergencia en ese momento, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Bueno. Perfecto, doctor, gracias. No te preocupes. Entonces, como les digo, chicos, sí es importante investigar, sí es importante estudiar, pero la razón de ser de esta teoría que deseo es que ustedes, de todo eso que estudiamos, lo llevemos a la práctica. O sea, lo llevemos a estar habilitados para poder resolver problemas puntuales. Por eso es que casi las lecturas que he tratado de escoger casi son de atención primaria, o sea, el ABC de lo que se debe de hacer. Ya después, con literatura un poco más sofisticada, por eso les he dado libros y les he dado otras cosas más para que puedan ustedes crear un mejor concepto. Bueno, con respecto a todo esto, por favor, siempre pensando en formular ya sus ideas de investigación como para poderlos orientar, ¿no? en cómo hacer un planteamiento del problema y cómo desarrollar ese tipo de investigación, ya que sí se puede realizar. Tratemos de que sean investigaciones que sí puedan ser publicadas. Yo soy un convencido de que hacer investigación que no se publique, al final de cuentas, es una pérdida de tiempo y dinero para la institución y para ustedes mismos. ¿Qué otro punto más? Doc, una consulta, Emanuel Puerta le habla. Doc, consulta, cuando por ejemplo se habla de un cuerpo extraño, también hablamos de cuerpos extraños afilados. En ese caso, por ejemplo, ¿cómo haríamos para que el niño pueda arrojarlo o dejemos que vaya al estómago y que se eliminen así nomás? Porque puede dañar un nervio por dentro también. Vamos por partes. Voy a aprovechar tu pregunta para poder desarrollar un concepto. Hablando de vía aérea superior, de lo que yo veo de la laringe para arriba, tenemos dos tipos de cuerpos extraños principalmente. Las espinas y los huesos. Las espinas, el 80% se clava en una amígdala. Entonces, si ustedes tienen a un paciente que no tiene estridor, pero que estuvo comiendo pescado y le duele, sí pueden poner su baja lengua, cogen una pinza y lo sacan. Usualmente está en el lóbulo inferior de una de las amígdalas. Ese es lo usual. Ya cosas más raras es que la espina se pueda alojar en la supraglotis. O sea, es casi encima de las cuerdas vocales, clavada en una de las bandas ventriculares. Hasta ahí seguimos en lo usual. En eso, cuando uno retira ya en la laringe, cuando uno retira una espina,
lo primero que tienen que hacer, porque nosotros, ¿qué es lo práctico que ustedes van a hacer? Como para intubar, necesitan una cuchara, necesitan un laringoscopio, igualito se pone en la misma posición de intubación, y lo que vas a, en lugar de llevar un tubo, vas a meter una pinza y sacar tu espina, o sacar tu cuerpo extraño. Toda la preparación como para intubar, pero en lugar de intubar, sacas. ¿Cómo lo has visto? Porque tienes que verlo. Antes de hacer cualquier cosa, lo vas a ver. ¿Cómo lo vas a ver? Con un espejo de odontólogo, que en todas las postas hay. Un espejo de odontólogo que le hace esa curvatura y lo observas. Para que no se te empañe la vista, y es una laringoscopia indirecta con espejo, le pones un poco de jabón, o le pones un poco de agua caliente, o el mechero, y observas dónde está. Las espinas a veces son muy delgaditas que no se pueden llegar a ver, salvo por visión directa. Porque se confunden muchas veces con saliva a veces. Hay que tratar de... Lo que sí no puedes hacer es meter el dedo con una gasa para querer palpar, porque eso sí es peligroso. Cuando la espina está clavada en dos lados, por decirte, y está clavada en ambos, porque se puede suceder, lo que haces es coger la espina, clavas un poco más a un lado, sacas el otro extremo y recién sacas el otro extremo. No jalar porque rasgas. Es preferible seguir clavando un poco para que salga el otro extremo. Ahora, huesos. El hueso sí produce estridor. El hueso sí produce estridor, porque tiene mayor volumen. Entonces, generalmente se ubica o en la glotis o en la vallécula, como sitios de donde buscar con tu espejo. Igual, si no es un hueso muy grande, muy inestable, porque si es muy grande, tráqueo, y no te hace bolas. Si es un hueso pequeño, que te da buen margen de seguridad, es igual. Preparar un poco de silocaína en spray para poder darle un poco de hipoestesia, preparar para poder como intubar y sacar el hueso. Eso es lo que yo recomendaría. ¿Alguna otra pregunta? Listo, gracias. No te preocupes. ¿Alguien del grupo 2 que, como expuso, ya no les he vuelto a preguntar? ¿Todo bien? Sí, yo era del grupo 2. Ahí, perfecto. Y Freddy Robles, Freddy Robles, que no sé si está. Freddy, ¿estás? Sí, doctor. Perfecto. ¿Algún comentario, algo más o pregunta? Bueno, yo quería preguntar, pantalla, por favor. Bueno, yo tenía una consulta más que todo, porque, digamos, al inicio, en el primer caso, se consideró de que, digamos, sin antecedentes, el caso sea un cuerpo extraño, ¿sí o no? Yo había leído que los cuerpos extraños tienen síndrome de penetración, que las personas que tienen cuerpo extraño están agitadas, están nerviosas, están ansiosas, están asfixiadas, o sea, no se quedan quietas. Entonces, yo pensaba, ¿qué tan grande tiene que ser un cuerpo extraño? ¿Cuál es la posibilidad? ¿Tiene una posición o se tiene que atorar a un nivel específico para que sea, digamos, cause esos síntomas? ¿O es en todos? No, hay pacientes. Mira, y tomo tu pregunta también porque muchas de las posibilidades de cuerpos extraños que nos buscan no son realmente cuerpos extraños, son heridas que generó el alimento con que se atoró, y la sensación es de un cuerpo extraño. Por decir, estuvo comiendo un pollo a la brasa y casi se atora, y viene porque siente ahí que todavía le duele y siente un bulto ahí. ¿Por qué? Porque la sensibilidad propioceptiva de órganos internos, llámese hipofaringe o supraglotis, no es una sensibilidad epicrítica, no es específica, es en zona.
Entonces, una herida no se expresa como una herida de piel, se expresa como un bulto, como una sensación no muy definida. Y eso es muy importante porque cuando tú examinas y no encuentras nada, pero el paciente siente, ahí comienza el problema. Revisaste todo, pero doctor, yo lo siento aquí. No le estoy mintiendo, es que me duele, es que yo tengo ahí algo. Entonces, es por eso que nosotros tomamos fotos, endoscopías y todo para mostrarle al paciente porque no hay nada, ¿no? Pero muchas veces hasta con un espejo lo podemos ver, pero el paciente no te lo va a creer. Hay que pasar a un procedimiento un poco más complejo para que ya se quede más tranquilo. Y en eso, la observación de 1 o 2 días con el síntoma que está disminuyendo, muy probablemente te dé un poco más de tranquilidad. Eso en supraglotis. Cuando ya es un cuerpo extraño, que intratorácico, en bronquios, ahí sí es peligroso el tiempo que se está perdiendo. O sea, si tenemos un cuerpo extraño en vía aérea, vía aérea inferior sobre todo, se debería acudir rápidamente porque el cuerpo extraño siempre crea una inflamación y reacción en toda la vía aérea. ¿Alguna otra cosa más que quisieras opinar? No, eso ¿No? me queda Todo bien. de eso. Entonces, la agitación que estabas diciendo es dependiente de qué tipo de cuerpo extraño y la ubicación que tiene, ¿no? Que generalmente esa agitación es más cuando es un problema de vía aérea inferior. Bueno, jóvenes, en general han estado bien, sobre todo los aportes. La exposición, ha habido varias cosas que se deben de corregir, por favor, para los siguientes grupos. Mucha incidencia en referencias bibliográficas. Traten de aportar conceptos de mayor envergadura, ¿no? Y, y siempre con bastante énfasis en lo que realmente interesa. Leer, hacer un resumen de los artículos que se les da no es el objetivo principal. Bueno, muchísimas gracias y damos por concluida la clase.